Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos en todas partes del mundo donde estén en sintonía con este bendito programa Voz de Restauración a las Naciones a través de Radio Costa Rica 930 AM. Esta noche estamos inaugurando este nuevo horario, el cual va a ser de mucha bendición porque con este horario estamos cerrando la programación de Radio Costa Rica aquí en San José. Bienvenido, mi hermano. Muy buenas noches a todas las personas que igualmente están en sintonía a esta hora, ¿verdad? Saludamos a las personas que nos sintonizan a través de la 930 de AM de Radio Costa Rica, a través de YouTube y que nos siguen igualmente a través de todas las redes sociales, ¿verdad? Y como siempre decimos, tome papel y lápiz, que el tema para esta noche es un tema muy actual, como siempre los hemos tratado, y es un tema en el cual vamos a aprender en esta noche. Así que reciba la bienvenida de parte nuestra en esta preciosa hora. Muy buenas noches. En esta noche, como dice mi hermano Ángel, les comunicamos, les invitamos a que participen de esta gran enseñanza, no se la pierdan, está muy buena. También saludamos a nuestros pastores, el pastor Alex Mitchell y la pastora Yesenia de Comunidad Cristiana Vida de Fe. Amén, amén. Oiga lo que nos habla, hermano, San Juan capítulo 3, verso 36. Apúntelo, hermano. San Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el tema que traemos ahora se titula El falso profeta. Hay mucha religión en el mundo, pero es una religión impía y blasfema. Se predica un cristianismo corrupto, lleno de mentiras, elevado a religión de Estado mundial. Y eso es lo que está predicando precisamente el Vaticano. Apocalipsis capítulo 13, verso 11, dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué será esto que estaba viendo el apóstol Juan? Apocalipsis capítulo 13, verso 11, dice que los 2 cuernos, hermano, son 2 entidades religiosas romanas que se friccionaron, se partieron, se separaron el 16 de julio del año 1054 de nuestra era. El papado romano se rompió y se crearon 2 divisiones. El Imperio Romano Católico, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romano en el occidente, y el segundo Imperio Bizantino en Constantinopla, que es la Iglesia Ortodoxa.
Eso es lo que significa, hermano, esta bestia con los dos cuernos, que habla como dragón. ¿Y cómo habla un dragón, hermano? Con mentiras. Veamos, hermano, lo que nos habla el profeta Isaías en su capítulo 14, en su verso 16. Dice, aquí está hablando Isaías precisamente de Satanás. Se inclinarán hacia ti. ¿Quiénes son los que se inclinan hacia el Papa y le besan los pies, hermano? Hermano, ¿quiénes son los que se inclinan ante el Papa y le besan los pies y le besan la mano? Todos aquellos idólatras, todos aquellos que una vez quizás fueron y estuvieron en Dios y hoy están fuera de Dios, ¿verdad? Parte de lo que conocemos a través de la palabra, ¿verdad, hermano Luis? Se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos con mentiras, que puso el mundo como un desierto, o sea, en soledad espiritual, hermano, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Los presos espirituales, los que andan en pecado, y que en lugar de predicar la verdad de Cristo, se está predicando la mentira de Satanás. Por eso, hermano, aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Cómo es un cordero, hermano? Oiga, dice que el cordero habla, hermano, muy mansito, como un cordero, que tiene una mirada dulce, que es muy humilde, pero cuando habla, habla como un dragón con mentira. ¿A quién están comparando a este falso profeta? Al diablo, hermano, porque allá en Apocalipsis capítulo 12 nos habla de que la serpiente antigua, el dragón, es el mismo diablo y Satanás. Entonces aquí dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A dónde está este hombre? Allí en el Vaticano. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal fue sanada, hermano. ¿Por qué? Porque el Vaticano se partió y ahora están dos iglesias, dos cuernos que están hablando como cordero, pero engañando a la humanidad, torturando con sus mentiras, hermano. En el verso 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es lo que nos habla el libro de Génesis capítulo 2, hermano? Cuando la Trinidad allá en los cielos le dice, y están en un consejo de estado y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la bestia? Dice aquí, hermano, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Oiga, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero aquí el hombre, oiga, la bestia le está pidiendo a la humanidad que le hagan imagen a la bestia. ¿Ve usted la diferencia, hermano? Que
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero aquí dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuál es la herida de espada? La palabra de Dios, porque estamos atacando directamente a la persona aquella que no quiere nada con Dios. Esa es la herida mortal que nosotros le estamos infligiendo a ese sistema diabólico, ecuménico del Vaticano, donde han reunido a todas las religiones del mundo para poder engañar a toda la humanidad, hermanos. Por eso, aquí mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí estamos hablando de un reino terrenal, un reino que va a perecer en un momento determinado, cuando nuestro Señor se levante del trono de la gloria, donde está sentado a la par de su Padre. Cuando Cristo se levante, es que ya hasta la consumación de este tiempo de maldad. Porque las religiones, cuando nosotros empezamos este programa, dice que hay mucha religión en el mundo, pero es una religión impía y blasfema. Y que el cristianismo corrupto, lleno de mentiras, elevado a religión de Estado mundial. ¿Quiénes son los que gobiernan en el mundo a las naciones? No son los presidentes, sino que es el Estado papal, hermano, el que gira las órdenes para establecer todas las iniquidades sobre la faz de la tierra. Y oiga lo que dice en el versículo 15 de Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Si usted ve que es exactamente una imitación de la creación del hombre, porque allá dice en Génesis 2 de que Dios del polvo de la tierra formó el muñeco de barro y dice que le sopló aliento de vida. Aquí dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, qué tremenda esta palabra, hermano, porque la tecnología, la ciencia, dice Daniel, cuando la ciencia se aumente, es que ha venido el tiempo del fin. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si usted va a Génesis capítulo 4, verso 15, vea lo que nos habla, hermano, la palabra de Dios. Génesis 4:15 dice de la siguiente manera: y le respondió Jehová. Veamos aquí, porque aquí estamos hablando en Génesis 4:15, cuando sucede el primer asesinato de hermano hacia hermano. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Oiga, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esa es la marca de la bestia, hermano, porque la marca viene desde la descendencia de Caín. Así es. Hasta nuestro tiempo. Es una descendencia maldita en la cual Dios mismo lo maldijo. Oiga lo que aquí dice: ahora pues, Génesis 4:11,
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y eso es lo que está haciendo el falso profeta, matando espiritualmente a la humanidad, a toda aquella persona que no quiera leer, estudiar, escudriñar la escritura. Estamos, hermano, ante un Caín terrenal allá en el Vaticano. Es tremendo porque cuando nosotros hablamos acerca de este tema, es muy necesario que usted tenga papel y lápiz y tome nota, porque estamos hablando de un tema de actualidad. El anticristo ya está en la tierra. El falso profeta ya está ejerciendo ese mandato satánico. Estamos hablando bajo el tema el último falso profeta antes de su venida. Como lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, este programa es una cápsula en el tiempo. No sabremos si nos llegarán a ver después gente que necesite escuchar esto antes de que acontezca todo esto, ya que estamos viviendo en tiempo de apostasía. Y es necesario que entendamos qué nos dice la profecía bíblica con respecto a este tema que estamos tratando en esta noche o en esta hora. ¿Y cómo podemos entender esto? Lo primero que nosotros debemos de entender es que hoy día, óigame bien, como parte de la profecía bíblica, existe una unión entre iglesia y Estado. Por ahí comenzaremos en la profecía que Jesucristo entregó, óigame bien, en el Monte de los Olivos, poco antes de su crucifixión. Su primera advertencia fue en contra del cristiano falso. Vamos a ir a la palabra. Tome nota porque esto es muy importante. Mateo capítulo 24. Verso 4, estamos hablando acerca de las señales antes del fin y estamos en estos tiempos, estamos viviendo ya las señales antes del fin. Mateo capítulo 24, verso 4 y dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Qué tremendo cuando hacemos alusión a esta palabra poco antes de ser crucificado. Óigame bien, al poco tiempo de haber dicho ya estas palabras, ya vemos diferentes versiones de cristianismo. Un grupo intentaba mantenerse fiel, óigame bien, a la verdad de la Biblia, las enseñanzas de Cristo. Pero mientras otros, óigame bien, y eso es lo que queremos que usted entienda, mientras otros mezclaban enseñanzas bíblicas con creencias y filosofías, dicha mezcla, ¿sabe usted cómo se llama? Sincretismo. Las enseñanzas cristianas fueron adaptadas y fusionadas entre muchas creencias que tenían en aquel tiempo. Óigame bien, creencias como las romanas populares, muchas de las cuales en realidad se habían originado en la misteriosa religión antigua de Babilonia. El emperador romano Constantino el Grande, óigame bien, decidió hacer del cristianismo la religión estatal oficial para unificar y fortalecer aún más lo que era este imperio. La iglesia, patrocinada por el Estado, continuó evolucionando. Mire qué tremendo que es esto. Continuó evolucionando y adquiriendo más poder hasta llegar a conocerse, ¿sabe cómo? Como la Iglesia Católica Romana. ¿Se da cuenta usted por dónde estamos yendo ahorita? Llegó a poseer tal autoridad, política como religiosa, a tal punto que a veces el obispo de Roma, conocido como el Papa, podía entronar y derrocar emperadores. Qué tremendo que es eso, hermano Luis. Debido a esa estrecha relación entre iglesia y Estado, esa fusión entre iglesia y Estado, la mayoría de la gente que está interesada en la profecía bíblica cree que habrá un líder malvado. ¿Cierto esto? En los últimos tiempos que cumplirá ese rol del anticristo. Pero en la realidad, ¿qué nos dice la Biblia? Habla de dos líderes malvados que trabajan juntos en la misma unión iglesia-estado, porque tienen que ver con la parte religiosa y la parte estatal en todo el mundo. Óigame bien, ¿quiénes son estos? ¿O cómo son llamados estos dos personajes? Uno es llamado la bestia y el otro el falso
profeta. O sea, estamos hablando de un tema sumamente delicado que usted como creyente tiene que conocer, porque ya estamos, no es que vienen, ya estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo la apostasía ya de los últimos tiempos. Óigame bien, hablamos de la bestia y el falso profeta, grandes imperios, óigame bien, grandes imperios mundiales representados en la imagen que vemos en Daniel capítulo 2. Por eso le digo, tome nota, porque quizá no nos va a dar tiempo de estar leyendo todos los pasajes, pero tome nota. Óigame bien, en Daniel capítulo 2 y las bestias en Daniel capítulo 7 y verso 8. Ahora, cuando Nabucodonosor tuvo su sueño en Daniel 2, mire lo que pasa. Hay varios grandes imperios que ya habían caído, incluyendo Egipto y Asiria. Pero algo mucho más tremendo, la imagen en el sueño representa el futuro. ¿Escuchó eso? La imagen en el sueño representa el futuro geopolítico del imperio babilónico de Nabucodonosor. Y algo mucho más tremendo, por ejemplo, cuando nos habla de la cabeza de oro. Oiga, hasta los días de Jesucristo regrese, se establecerá el reino de Dios. Nuevamente, como debe ser ahora. Es algo importante. Usted lea, por ejemplo, Daniel capítulo 2, verso 28. Y los versos 44 y 45. En la profecía la palabra bestia. Óigame bien lo que le voy a decir para que usted se identifique con lo que estamos hablando en esta noche. En la profecía la palabra bestia, es decir, un animal muy peligroso. Se puede referir, por ejemplo, al reino gentil no israelita. Una iglesia falsa o un líder totalitario de un reino o una iglesia. Escúcheme bien. Daniel 7 representa a ciertos imperios gentiles sucesivos como 4 grandes ¿qué? Bestias. Mire qué tremendo que es esto. Y yo quiero que usted preste atención, tome nota, porque lo que estamos hablando aquí, yo sé que le va a servir a usted. Estas 4 bestias representadas, por ejemplo, como un león, representada como un oso, como un leopardo de 4 cabezas. Mire, una cuarta bestia espantosa y terrible. Nos habla en Daniel capítulo 7, verso 3 y verso 7 y aún el verso 17. Las 4 corresponden, por ejemplo, a las partes de la imagen en Daniel 2 que representan los imperios de Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Vamos a ir a la palabra, vámonos a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En el verso 1. Y vamos a entender más sobre lo que estamos hablando. Dice en el verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mira lo que dice el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero una herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad, y a la bestia adoraron a la bestia, diciendo, oye lo que decían: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estamos hablando, óigame bien, que es el imperio romano, que surge por última vez antes del regreso de Cristo. Vea usted lo importante que es que usted tome nota, que usted se actualice como creyente. Estamos hablando de los creyentes de este tiempo. Lo veíamos antes de la crucifixión, como Jesús ahí en ese momento hablaba estas señales antes del fin, precisamente porque había algo interesante, algo que nos iba a revelar la palabra que nosotros hoy debemos de entender. No es porque nosotros sabemos todo, no, sino porque creemos que es necesario que usted en esta hora pueda aprender y pueda adquirir esta palabra. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, verso 11 dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra,
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Lo tocaba mi hermano Luis al inicio, en la introducción. Ahora, nótese usted que, por ejemplo, el cordero siempre va a simbolizar bíblicamente a Jesucristo, ¿cierto? Ahora, a Jesucristo, y el dragón siempre va a simbolizar a Satanás, el diablo. Pero es aquí donde se trama todo ese engaño de Satanás. Mire, por lo tanto, esta va a ser yo le llamo una poderosa autoridad religiosa que se dice representar a Cristo en imagen de aquel cordero. Pero en realidad, ¿sabe usted qué es? Es un instrumento de Satanás. Oiga, a los cuales a muchos va a engañar. Qué tremendo que es esto. Mire, este personaje engaña a los moradores de la tierra con las señales. O sea, hablando de milagros falsos. Vea, por eso es que usted tiene que estar apercibido todo este movimiento apóstata que se está dando a nivel mundial en todas las iglesias. Hoy día, cuando hablamos de la fusión Estado con religión, estamos viendo cómo muchos famosos y conocidos predicadores han ido hasta el Vaticano a besar de la mano al Papa, a besar el anillo del Papa. Tenemos personas tan conocidas como Kenneth Copeland, como Benny King. Tenemos personas tan conocidas como Cash Luna y muchos otros pseudo músicos cristianos. ¿Se da cuenta por qué es necesario que usted entienda esto? Este personaje viene a engañar a toda la tierra con señales, con milagros falsos que se le ha permitido hacer, valiéndose de ellos para formar, ¿sabe qué? Una alianza mundial. No en vano nosotros la semana pasada hablamos del ecumenismo, y eso está muy relacionado precisamente a estos últimos tiempos. Véase lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Escuchó eso? A la tierra delante de los hombres, dice el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espalda y vivió. ¿Escuchó eso? Ya hace varias décadas mucha gente no creía en la posibilidad de que pudiera resurgir nuevamente este imperio romano en el futuro. Pero desde el Tratado de Roma en 1957, Europa ha continuado avanzando para alcanzar la unificación, la idea de unos Estados Unidos en Europa. Ahora, no parece ser nada inalcanzable en estos últimos tiempos. Pero imagínese usted las ganas, digámoslo así, para que usted me pueda entender, para alcanzar esta unidad motivado por ventajas. Óyeme bien y preste atención para que usted vea que estamos en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son las ventajas que va a motivar precisamente este último movimiento del falso profeta? Precisamente las ventajas comerciales, las ventajas económicas, políticas y militares que ésta brindará de acuerdo a lo revelado en Apocalipsis capítulo 18. Estamos viendo cómo se está tejiendo, estamos viendo cómo se está manipulando. Mire, es necesario, amado creyente, amado líder, y hago siempre la mención de amado pastor, que percibamos la iglesia, que despierte la iglesia para que entienda que ya estamos en últimos tiempos ya. El anticristo ya nació, ya está en la tierra. El falso profeta ya comenzó a promover la venida de este anticristo, conocido también como la primera bestia. Imagínese usted que se nos revela acerca de lo que es el falso profeta. Se nos revela muchas cosas y todo apunta, hermano Luis, al Vaticano. De ahí es donde está. Es más, ya está en función el falso profeta, llamado el Papa Francisco. Amén. Así ¿Escuchó usted eso? ¿Pero qué está diciendo usted, hermano? La palabra nos guía hasta eso. Imagínese usted. En mi segunda participación le voy a dar algunas notas para que usted entienda cómo esto se está alineando y que nos revela acerca de la gran remera de Apocalipsis 17.
para que usted y yo podamos entender mucho más. Pero iglesia, es necesario que usted se apercibe y tome este programa y los muchos otros que hemos enseñado como esa cápsula en el tiempo. Se lo repito por segunda, tercera vez. Muchos quizás no prestan importancia a este tema. No, muchos no lo prestan atención, pero aquellos que son, que pueden oír, que pueden entender, son apercibidos y vendrán mucha cosa buena sobre ellos, como la salvación y preservación de su alma. Hermano Luis. Amén, hermanos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 11, verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya no hay profetas de Dios sobre la faz de la tierra. Todos los profetas que existen y ese montón de apóstoles que han salido en los últimos tiempos son apóstoles y profetas del diablo. Y así, hermano, como Juan el Bautista fue el último profeta anunciando la llegada del Mesías, así el falso profeta del Vaticano está anunciando la llegada y el anuncio del anticristo. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre el Vaticano, y su reino se cubrió de tinieblas. El reino papal está cubierto de tinieblas, de ignorancia, de inmundicia y de mentira. Y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y oiga, y no se arrepintieron de sus obras. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de rana. ¿Y quiénes son estos tres ranas? La Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus de demonios. Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es la batalla de Armagedón, hermano. Tremendo. Un día vamos a estar predicando también y enseñándole cómo es que se va a llevar a cabo esa batalla cuando todos los países del mundo se alineen contra el pueblo de Dios, contra Israel, hermanos. Y allá en Apocalipsis capítulo 19 dice aquí 19:20, y la bestia, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Ya la iglesia ya no está en la tierra, ya viene, hermano, a combatir contra la bestia y todos los ejércitos terrenales. El verso 20, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Oiga, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Las aves de rapiña y los demonios, hermanos, saciándose con todas estas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, pero Dios va a tomar en cuenta el desprecio que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Sigan engañando al mundo, sigan en eso, porque usted sabe, falso profeta, que un día usted tiene que darle cuentas a Dios. Y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Dios no se va a quedar callado. Dios viene a hacer juicio. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está ya, hermano, por suceder. Todo está alineado para que este acontecimiento suceda en un momento determinado en la eternidad de Dios. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder en cualquier momento. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar es la humanidad. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y oiga la condenación, el juicio de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Sigan engañando a toda la humanidad. Pero aquí está el juicio de Dios. Y se los estoy leyendo. Por eso es necesario que usted apunte con papel y lápiz para que esto no vayan a después decir ustedes que es mentira, que estamos hablando blasfemia, que estamos hablando engaño, que estamos hablando mentira. Aquí estamos hablando, hermano, Biblia pura. Es la palabra de Dios. Amén, amén. Es la palabra de Dios la que está transmitiendo en vivo a través de Radio Costa Rica, o con la 930 AM desde San José de Costa Rica para el mundo. Estamos hablando aquí el falso profeta, la profecía de Juan. En el año 100 se escribió esta profecía y ahora es el cumplimiento después de 2000 años, hermano. La profecía se está cumpliendo porque la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Hoy, si usted ha escuchado esta palabra, es necesario que usted venga en arrepentimiento y que reconozca que solamente hay un camino hacia la salvación de su alma. Dios está hablando a través de Radio Costa Rica 930 AM. No, si esto es algo muy tremendo, muy actual lo que estamos hablando. Hablamos que, por ejemplo, que se nos revela acerca de lo que es la gran ramera en Apocalipsis, capítulo 17. Veamos lo que dice el capítulo 17, verso 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, escuche, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, que han embriagado con vino de su fornicación. Verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Se le hacen conocidos esos colores a usted? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. Vi, dice el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro. Imagínense usted, considere por ejemplo estas notables imágenes. Ella ejercía una poderosa influencia mundial sobre los pueblos, sobre las muchedumbres, sobre las naciones, sobre la lengua, según nos dice Apocalipsis 18:3. Ahora es una ramera que comete fornicación, que se prostituye eficazmente con los líderes políticos del mundo. Óyeme bien, haciendo eso, intercambiando favores. Hablábamos sobre el plan económico, ¿verdad?, que favorecía a toda esta gente. En su historia, ella ha practicado la blasfemia y la inmundicia, según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 18, verso 3 al verso 4. Apocalipsis 18, verso 3 al 4.
Muchas de sus enseñanzas, óyame bien, se originaron en la religión misteriosa de Babilonia. Ha sido responsable de la persecución y el martirio de muchos cristianos verdaderos. Y el centro, y quiero que preste atención a esto, el centro de operaciones de la mujer está ubicado en la gran ciudad del imperio del mundo, llamado Roma, el Vaticano. Ahora, ¿quién es el falso profeta? Apocalipsis capítulo 19 y verso 20. Óigame bien. 19. Verso 20. Verso 20, permítanme por acá. Dice así. El verso 20, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales se había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora Juan estaba viendo una visión. Vea qué tremendo que es esto. Juan estaba viendo una visión de un líder religioso que hacía falsas señales, falsos milagros en la presencia de la bestia. O en parte, de verdad, de lo que hablamos acerca de la bestia. El falso profeta es el mismo que es llamado la otra bestia, que hace grandes milagros también. O sea, mire qué tremendo cómo se conjugan entre ellos. Es también ese líder de la falsa iglesia, la ramera, como la cabeza de ese sistema llamado Babilonia. Pero lo más tremendo de esto es que el epicentro de donde surge el falso profeta se llama Vaticano. Y se lo dije en mi intervención anterior, con nombres y apellidos, el Papa Francisco. Óyeme bien, yo traigo, por ejemplo, algunas observaciones para que usted pueda entender que lo que aquí estamos hablando no es cualquier cosa inventada. El Papa se le conoce como, oiga, a este Papa Francisco, se le conoce como el Papa reformador del último tiempo. El que tiene oídos para oír, es mejor que oiga. Y vamos a ver algunas de las palabras de este Papa. Óyame bien, vamos a ver algunas de las palabras de este Papa para que usted pueda entender cómo él se convierte en el falso profeta, abriéndole camino, abriendo brecha al anticristo. Dice él, por ejemplo, lo malo dejará de serlo. Oye, todo lo que es pecado dejará de serlo, ya nada va a ser malo. Sigue diciendo el Papa que el papado tendrá nuevas reformas, nuevas normas. Sigue diciendo él, por ejemplo, también que la misa será protestante sin saberlo. Óigame, ¿cómo va este asunto? También dice que los protestantes serán católicos sin serlo. No solamente quedamos ahí, usted mira, pero ¿eso qué tiene que ver? Vamos a ver algunas de las blasfemias dichas por este Papa Francisco. Por ejemplo, el Papa Francisco, hermano Luis, hermana Giselle, hermanos que nos están escuchando y mirando a través de las redes sociales y a través de la 930 AM de Radio Costa Rica, el Papa cambió el Padre Nuestro. ¿Será blasfemo esto? ¿Será blasfemo? Le pregunto a usted, totalmente una blasfemia. La Biblia nos enseña que nadie puede quitarle ni ponerle ni añadir nada. Otra de las blasfemias dichas por este Papa. El Papa dice que no hay infierno. Tremendo esto, ¿ah? Totalmente contradiciendo. ¿Ah? La Biblia. Que... Sí, correcto. Dígalo, hermano Luis. No, cambió la Biblia. Ahora ahí está la Biblia del Vaticano. La Correcto. Biblia 2000. Correcto, y la Biblia 2000, aparte de eso, también fue uno de los mayores impulsadores de la Biblia del movimiento gay. La famosa Biblia rosada, hermano Luis. Sí. Tremendo eso. Ahora, imagínense que el sacerdote negro, que tanto se ha hablado, tanto se ha escuchado, hasta en profecías se ha escuchado esto. Detrás de él hay un jesuita, un hombre llamado Arturo Sosa, quien es el que coordina todas las cosas. Y usted sabe que los jesuitas tienen tras sí muchas cosas secretas. Se lo dejo ahí. El Papa también dice que toda la humanidad son hijos de Dios. ¿Es bíblico esto? No es bíblico. La palabra nos dice en San Juan capítulo 1 verso 12 que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es cierto lo que él dice. Imagínense las más tremendas herejías que hasta me da no sé qué decirlas por mi boca. Habló del fracaso de la cruz.
que fue en vano todo lo que hizo Cristo entonces. El Papa dice, óigame bien, que todo buen creyente debería de orarle a María y al Arcángel Miguel. El Papa también dice que por las venas de Jesús corrió sangre pagana. ¡Ah! Tremendo. El Papa también dice que él cree que Jesús es hijo de Satanás. Uy. Tremendo. Usted me dice, hermano, ¿y dónde saca usted tanta información? Váyase usted a las redes sociales. Váyase a las redes sociales y usted va a encontrar en lista cada una de estas blasfemias que estamos hablando. Imagínese que hay defensores del catolicismo en los cuales usted encuentra estas cosas. Ya están abriendo los ojos y viendo que este hombre es un falso profeta, un anticristo. El Papa también dice que Jesús se ha hecho diablo y serpiente por nosotros. Explíqueme eso usted. ¿Se está dando cuenta usted? Dice el Papa que él cree en un Dios, pero que no es católico. Ay, ay, ay. O sea, ¿qué Dios está creyendo él? El Papa dice, mire qué blasfemia más grande esta. El Papa dice que Dios es un Dios injusto porque envió a su Hijo a la cruz. O sea que el plan de redención de Dios a través de su Hijo nunca se hubiese cumplido con las palabras que él dice. Que Dios es un Padre injusto porque envió a su Hijo a la cruz. Tremendo. El Papa dice que no se puede... Oiga, vea qué tremendo esto, hermano Luis, hermana Giselle. Estimado oyente, escúcheme esto. El Papa dice que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Estamos enfrente o no del falso profeta. Juzgue usted. Y lo más fuerte de esto, el Papa llamó en una de sus famosas conferencias con los jóvenes, el Papa llamó tonto a Jesús. Y dice que se comportó como un inmundo. Hermano, ¿dónde tomó información? Se lo digo. Váyase a YouTube y comience a buscar información y usted se dará cuenta que estamos enfrente. ¿De quién? Del falso profeta. Mire, hay tanta información que el tiempo no nos va a alcanzar. Tanta información. Pero sí quiero dejarle a usted algo en su corazón y que usted entienda esto. Tanto la bestia como el falso profeta estarán poseídos por el mismo espíritu del dragón Satanás, el diablo, el cual porque tendrá tanto poder y carisma, que es donde vendrá a engañar a toda la humanidad, a todo aquel que no está percibido, a todo aquel que no está firme, a todo aquel que no persevera en la palabra. De hecho, involuntariamente mucha gente va a adorar a Satanás mismo con todo esto, ya que las cabezas y los cuernos, las coronas siempre van a simbolizar el poder de la bestia que proviene del dragón. Esto es algo tremendo, mi amado hermano. Yo sé que estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, tiempos en los cuales si usted hoy no se apercibe, usted va a quedar atrás. Quiero decirle algo que hemos estado conversando nosotros somos la generación del rapto. Amén. De hecho, somos la última generación antes de su venida. ¿Escuchó eso? Así como estamos hablando del falso profeta antes de su venida, quiero decirle que nosotros, yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted tiene la convicción, pero quiero decirle que yo sí. ¿Usted, hermano Luis? Así que es. somos esta última generación, Así es. Giselle. Así es. Somos esta última generación conocida como la generación del rapto. Esto es tremendo, hermano. Hay mucha información, hay mucho que sacar, pero el tiempo siempre nos va a ganar. El tiempo siempre nos va a ganar. La Biblia nos dice, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano Luis. Dice hermano Daniel, capítulo 11, verso 32. Oiga, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tremendo. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos actuando y predicando la palabra de Dios. Verso 37, Daniel 11, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. El falso profeta va a ser un homosexual. El falso profeta va a ser un homosexual. Cierto. Oiga, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
no estará hablando, hermano, y será el retrato de este Papa Francisco. Más, verso 38, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas. Tremendo. Como es la vestidura de Satanás. Vea y lea Ezequiel capítulo 28 del verso 12 en adelante. Ahí está la vestidura de Satanás, que era, hermano, cubierto de toda clase de piedras preciosas. Y dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Tremendo. No estará haciendo eso el Papa con todos ese montón de apóstoles y profetas que han salido directamente del Vaticano, y por eso hay megas iglesias en todas partes del mundo. Primera Timoteo capítulo 4 desde el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben, hermano, casarse? A los sacerdotes les tiene prohibido porque hay un pacto hecho de celibato. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fuerte eso. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ha sido un placer, hermano, y vamos a darle paso a nuestra hermana Giselle para que haga la oración final de este bendito programa de este día, 19 de octubre del año 2019. No sabemos cuándo usted va a estar escuchando este programa, porque esta es una cápsula del tiempo. Amén. Cuando ya la iniquidad esté totalmente aniquilando a la humanidad, hermana. Así es. Bueno, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo, porque cada vez aprendemos más de ella, Señor. Gracias por el hermano Luis, por el hermano Ángel, Señor, que día a día, Señor, nos llenan de tu palabra, nos enseña, Padre, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, nuestros fieles seguidores, Señor Jesús. Bendice nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra. Primero, Dios, que haya quedado en el espíritu para que usted pueda comprender que lo que nosotros hablamos acá es la verdad de Dios. Amén. Igualmente quedamos despedidos dándonos cuenta de algo. Estamos viviendo tiempos finales y por favor se lo digo, óyeme bien, apercíbase. Si usted no está caminando bien con Dios, si usted, por ejemplo, no se ha puesto a cuentas con Dios, póngase a cuenta con Dios. Es un momento ideal y especial para que usted se ponga a cuenta con Dios. Si usted aún no conoce de Cristo, es necesario que usted se vuelva a Él. Es necesario. Así que, así rápidamente, si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no se ha reconciliado con Dios, vamos a hacer esta oración en un minuto. Usted que está ahí, que no ha aceptado al Señor, repita conmigo esta oración y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que te necesito. Ven a mi vida y perdona todos mis pecados. Borra cada uno de ellos a través de tu sangre preciosa que fue una vez vertida en la cruz del Calvario. Padre, yo te recibo en mi corazón. Te hago el Señor y el dueño de mi vida, en el nombre de Jesús. Usted que tal vez necesita reconciliarse con Dios, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que te he fallado, mas hoy vengo a ti reconociendo que esas faltas no me llevaron a nada bueno. Yo te pido perdón
y me perdono a mí mismo. Te pido, Señor, que me tomes en tus brazos, hoy que vuelvo a ti como el hijo pródigo, reconociendo que he cometido muchos errores. Te pido perdón y hazme acepto, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a cada una de las personas que nos sintonizaron. Quedamos pendientes para el próximo sábado, ya en este nuevo horario, de 9 a 10 de la noche. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas noches. Sí, hermanos, para el próximo sábado traemos el mensaje y la enseñanza titulada El Anticristo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llena